Bienvenidos a Zaragoza Marca, Marca Zaragoza. Hoy con un entrevistado que vamos a ver su respuesta en torno a nuestra ciudad, porque la conoce bien y la conoce desde una mirada, bueno, pues a veces crítica, a veces combativa, pero sobre todo muy participativa. Hoy está con nosotros el referente del medio ambiente, no solamente en Zaragoza, Aragón, sino también, yo diría, en España. Sociólogo, fundador, cofundador de la Fundación Ecología y Desarrollo, ya en el año 92. Es vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial y miembro asesor de diferentes consejos, tanto de empresa como entidades públicas, institucionales, en las que participa, trasladando esta visión del mundo. Y podemos encontrarlo en los consejos de Inditex, de Triodos Bank, de Sol Meliá, participando pues, en el Fondo de Cooperación para el Agua y el Saneamiento del Gobierno de España, en fundaciones, es miembro también del Consejo de Greenpeace, es vocal del Consejo de Desarrollo Sostenible de España. Bueno, ha estado participando con la Agencia Española de Cooperación Internacional en Nicaragua, desarrollando diferentes proyectos allí en los años 91-95. Incluso ha sido jefe de servicio del área de juventud del Ayuntamiento de Zaragoza hace tiempos, y yo creo que ahí ya nos conocimos. Y es autor también de cosas escritas, como es la caja de herramientas para constructores del cambio. Incluso se ha adentrado en el mundo de la empresa con una empresa de sabores próximos sobre agricultura ecológica. Bueno, Víctor, gracias por este tiempo. Me lo vas a poner fácil. La primera pregunta es que hace 30 años hiciste fundador con otra gente de la Fundación Ecología y Desarrollo. Ecología y Desarrollo. Toda una declaración de intenciones en un momento en el que el ecologismo parecía que tendía más a conservar, al conservadurismo, entendido como la conservación. Y ahí diseñabais una expresión de entender todo esto. Fundación Ecología y Desarrollo. Han pasado 3 décadas. En vuestra web, Ecodes sigue poniendo tiempo de actuar. ¿Hemos actuado poco? ¿Cómo está la situación? Pues empezabas por el nombre, y el nombre efectivamente reflejaba una intención, ¿no? Y de hecho el transcurso de esos 30 años ha revelado que era una buena intención, ¿no? Porque en el fondo lo que se trata es de construir una economía que al final haga las paces con la naturaleza. Porque el problema que estamos teniendo es que hemos hecho una economía que, como dice muy bien el secretario general de Naciones Unidas, está librando una guerra suicida contra la naturaleza. Es una guerra suicida porque cuanto más ganamos, entre comillas, nosotros y más pierde la naturaleza, más perdemos nosotros. Porque nosotros, ¿qué somos? Naturaleza. ¿Qué necesitamos para la buena vida? Buen agua, buenos alimentos, aire bueno que respirar. Y si eso nos falla, pues lo vamos a pasar mal. No solo la naturaleza, también nosotros, ¿no? Entonces decías, tiempo de actuar, ¿no? Yo creo que hemos ganado muchísimo en estos 30 años en preocupación. Hemos ganado en ocupación, pero no tanto. Ahora hay mucha gente preocupada por el desafío climático, por ejemplo, ¿no? Pero necesitamos más ocupación, ¿no? Porque lo que cambia el mundo no son nuestras intenciones, aunque sean maravillosas y benéficas, ¿no? Lo que cambia el mundo son nuestras acciones. Y ahí es donde vamos retrasados, porque hemos sido como malos estudiantes, ¿no? Procrastinando y dejándolo para más adelante. No, ya esto, sí, lo tengo que hacer, ¿sí? Lo voy a hacer, pero más adelante, ¿no? Y entonces se nos está acabando el tiempo, porque ahora, por ejemplo, hace poco estuve en la cumbre del clima en Egipto y los científicos volvieron a reiterar que tenemos que reducir a la mitad las emisiones globales de gases de efecto invernadero para el año 2030, que eso está a la vuelta de la esquina. Bueno, hablaremos de todo esto. Víctor, conoces muy bien y en profundidad lo que son las instituciones, el mundo de las empresas también, de quienes además gobiernan, y hay veces que encuentras titulares, pones Víctor Buñueles en internet y te salen una serie de titulares. Hay un titular que diste y que quiero que contestes un poquito sobre ello, que es que decías, hay paralelismo entre la crisis del coronavirus y el cambio climático. Los científicos, que las menciono ahora, alertaron y los políticos desoyeron. Sí, ese es un paralelismo claro, ¿no? Quiere decir que el mundo de la ciencia, efectivamente, de la gente un poco que está en el mundo de las pandemias, avisó,
Y efectivamente el mundo de la clase política hizo oídos sordos, ¿no? Y es lo mismo que está pasando con el cambio climático, ¿no? La primera advertencia científica sobre lo que podía pasar es de 1856. 1856, repito, hace más de 160 años, ¿no? Y sin embargo, hemos, lo que decía antes, hemos procrastinado, hemos aplazado. Sí, ahora ya no se niega. No se niega la mayor, se sabe que hay que construir un mundo con una economía neutra en carbono, con energías renovables, con tal, y simplemente lo que se hace es sí, pero no tan rápido, sí, pero no ahora, ¿no? Pero efectivamente ese es un paralelismo, ¿no? El otro paralelismo es que en la pandemia entendimos que este era un problema global y que si había un país donde el coronavirus no se atendía bien, pues entonces podría mutar y esa variante nos volvería otra vez. Y entendimos, nos lo decía la gente de la epidemiología, ¿no? que esto era una batalla global, ¿no? Era un problema común y que tendríamos que resolver comúnmente, que no vale el que cierro mis fronteras y ya está, ¿no? Ya lo he resuelto. Pues no, ¿no? Con el cambio climático pasa igual. Solo tenemos una atmósfera. Tenemos una bandera en España, otra en Francia, otra en Italia, sí, pero la atmósfera es única. Y el clima, en nuestro clima está determinado por lo que pasa en la Amazonía, por lo que pasa en el Sáhara, por lo que pasa en el Ártico, por lo que pasa en la Antártida, ¿no? Entonces, no cabe pensar que tenemos 197 climas de 197 países. Tenemos un solo clima, ¿no? Una sola atmósfera, y el gran tema es cómo entre todos defendemos el clima que hace posible la vida en la Tierra. La diferencia entre Marte y nuestro planeta es el clima que hay, las temperaturas que hay, si hay agua, si no hay agua, esa es la diferencia. Mencionabas la cumbre del clima de Egipto, en el que has estado y has participado. Claro, pero en esta cumbre han faltado Rusia, ha faltado India, ha faltado China, que básicamente, así a grosso modo, por lo que se publica, es un 36%, representa un 36% de las emisiones a la atmósfera. Europa está en un 9%, Estados Unidos... Claro, es que tenemos mucha gente desalineada, no hay conciencia de esto. Parece que las velocidades del occidente, que ya hubo un pasado de gasto, de consumo del planeta, está por corregir, y aquellos otros que se han incorporado más tarde están por no ser conscientes de esta realidad. ¿Qué conclusiones han sacado de la cumbre de Egipto? La gobernanza de las cumbres, ¿no? El proceso de toma de decisiones en las cumbres es el consenso y la unanimidad. Así contado, lo que quiere decir es que le das todo el poder a un voto, o sea, un país puede bloquear el acuerdo, ¿eh? Entonces es un proceso muy lento, muy complicado, ¿no? Porque en el fondo es como si un pelotón ciclista, ¿no?, quisiera llegar todos a la vez. Eso quiere decir que tiene que ir a la velocidad del último, ¿no? Y claro, hay países que sus intereses particulares, los países petroleros muy claramente, lo que buscan es la maximización de sus reservas petrolíferas, del gas, y entonces muchos de esos países lo que van no es tanto a sumar esfuerzos, sino a restar, ¿no? Están en las cumbres, están en las cumbres, pero están para restar, ¿no? Entonces, pero en las cumbres ya hay varias cumbres a la vez, ¿no? Hay una cumbre que es la del consenso y la unanimidad de los 197 países, más o menos, que en este momento estamos en el mundo, y hay otra cumbre que ya no se rige por el consenso y la unanimidad, sino que se rige por el voluntariado y por los pioneros, y entonces ahí quienes quieren acuerdan lo que quieren. Por ejemplo, en la cumbre de Glasgow, 130 países del mundo, no estaban todos, pero 130 países, estaban muchos, ¿no?, acordaron reducir sus emisiones de metano un 30% para el año 2030. ¿Vale? 450 entidades financieras del mundo
acordaron poner recursos por un monto de 130 trillones, hablando en la jerga americana, billones nuestros, de dólares para financiar la descarbonización de la economía mundial. No estaban todas las entidades financieras, estaban 450 que aportaban 130 trillones, entre ellas 7 españolas y entre ellas estaba Ibercaja, ¿no? Quiero decir que junto a esa cumbre del consenso que va lenta, demasiado lenta, pues está también una cumbre paralela, por así decirlo, donde los países que quieren, las regiones que quieren, los ayuntamientos que quieren, las empresas que quieren, acuerdan compromisos voluntarios que van más allá del consenso. Otro acuerdo fue, por ejemplo, que ahí estuvo Volvo y estuvo Ford, entre otras compañías automovilísticas, es decir, no vamos a vender motores de combustión más allá del 2035. Quiero decir que esa COP, en la cumbre de Egipto hubo 87 acuerdos de estos, voluntarios, paralelos, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, está cambiando la economía mundial, de todos los sectores. Por ejemplo, ya que estamos en un establecimiento de hostelería, ¿no? Hostelería de España, más hostelería por el clima, más hostelería de Perú, más la Academia Gastronómica de Iberoamérica, más hostelería de Colombia, igual no se llama exactamente así, más una iniciativa parecida en Reino Unido, más Women Business, más Coca-Cola, más, seguro que me dejó gente, lanzaron una iniciativa para descarbonizar la hostelería mundial. Bueno, y ahí entonces se presentó con el liderazgo de España, lo cual es razonable, porque somos una potencia turística mundial, ¿no? Y por tanto el que tiene más poder tiene más responsabilidad, ¿no? O sea que en ese sentido, junto a esa lentitud, que es verdad, ¿no? de la dinámica del consenso de las cumbres del clima, está una cumbre paralela que es de los acuerdos de pioneros, los acuerdos voluntarios. O sea, hay que ver una parte buena de la cumbre y otra no tan buena, no es decir mala, pero no tan buena. Formas parte de diferentes consejos de asesores de materia de sostenibilidad de empresas. ¿La sostenibilidad se está imponiendo por voluntad, por presión? ¿Cómo tú que tienes observas por participar y desde esta mirada de compromiso, ¿cómo estás observando en el mundo de la empresa la integración de la sostenibilidad? Porque vemos que hay una agenda que aprieta, hay una normativización de determinados planteamientos y luego hay una voluntad empresarial por hacer las cosas bien. ¿Cómo estás viéndolo tú? Pues ya que estamos hablando del Ebro, ¿verdad? Yo creo que una cosa que está pasando que el río de la sostenibilidad, del cambio empresarial hacia la sostenibilidad, es un río cada vez más caudaloso, y es más caudaloso porque tiene, como bien señalabas, distintos afluentes, ¿no? Tiene un afluente que es la coerción normativa. Claro, si la Unión Europea dice no, que es que esto va a estar prohibido, pues que no se va a poder vender vehículos de combustión a partir del año 2035, pues las empresas del sector automóvil están dándole a la innovación, cambios tecnológicos para responder a ese desafío, ¿no? Entonces está el afluente de la presión normativa, ¿vale? Dos, lo señalabas también, ¿no? Está el propio afluente de la propia convicción empresarial. Hay muchas empresas que se dan cuenta que no es posible seguir haciendo negocios contra el interés general. Hay que hacer negocios a favor del interés general, ¿no? Tres, hay también la presión de los consumidores. Hay consumidores que muchas veces, decepcionados de la falta de acción de los gobiernos, se vuelven a las empresas y piden que las empresas también hagan, ¿no? Cuatro, los inversores. Claro, estos inversores que yo comentaba antes, 450 entidades financieras que dicen vamos a poner 130 trillones, luego tienen que ponerlos y buscan empresas que estén caminando en esa dirección y rehuyen las empresas que no están caminando en esa dirección. Por tanto, ese es un factor también muy importante, que en el fondo es, si quieres recibir dinero de estas entidades, tienes que caminar en esta dirección, si no, no lo vas a recibir.
Yo creo que hay otro factor también muy importante, las nuevas generaciones jóvenes que están trabajando en las empresas. Hay gente que no quiere vivir un poco la esquizofrenia de que tengo unos valores, pero luego para ganarme el dinero estoy en una empresa que no concuerda con mis valores, sino que quieren estar trabajando y a la vez alineados con sus valores. O sea que yo creo que hay varios afluentes, ¿no? De tal manera que antes la sostenibilidad empresarial era cosa de gente alternativa, rara, no sé qué, y ahora es la alternativa. Yo diría, fuera de esto, seguramente las empresas tendrán mucho pasado, pero tendrán poco futuro, ¿no? O sea que si hay negocio, tiene que haber sostenibilidad, si no, el negocio no es sostenible. Sí. Muchos dicen que la Agenda 2030 es una agenda política, ¿lo es? La Agenda 2030 es la respuesta de los pueblos y las naciones del mundo ante los problemas que tenemos, ¿no? Tenemos un problema con las aguas, ¿no? Es decir, todavía hay. Yo he enfermado. ¿Y por qué he enfermado en Egipto? Porque las aguas están contaminadas. Y hay agua por el grifo, pero está contaminada. Es decir, tenemos un problema en las aguas, tenemos un problema en el clima, tenemos un problema en la salud, y entonces la comunidad internacional se dotó de, por así decirlo, de un programa común, decir, bueno, pues vamos a ver si entre todos lo resolvemos esto. Esto yo no sé dónde la gente ve ahí cosas raras, ¿no? Por así decirlo, para mí sería el sistema inmunitario de la humanidad que ante la enfermedad, ante estas señales, es una señal el que haya 800 millones de personas que pasan hambre, es una señal que haya, cuando los romanos fundan Zaragoza, uno puede ver en el foro romano, puede asomarse a una de las cloacas que bajan que está debajo de la calle Don Jaime, ¿no? O sea, los romanos hace 2000 años crearon una red de saneamiento y ahora hay miles de millones de personas sin el saneamiento satisfecho. Es decir, tenemos causas y problemas enormes que tenemos que resolver, y eso es la Agenda 2030, hay que decir, bueno, plantearnos objetivos, que decir, bueno, para ver si entre todos abordamos esta agenda y podemos llegar al 2030 pues con las tareas hechas, ¿no? Has mencionado la Zaragoza romana y Zaragoza ha sido elegida por la Comisión Europea una de las 100 ciudades climáticamente neutras para el 2030. ¿Esto se puede conseguir? ¿Es una ilusión? ¿Depende de quién está en el ayuntamiento o no? ¿Tenemos elecciones? ¿Esto es imparable? ¿Cómo lo ves? Primero hay que decir que la Unión Europea elige a Zaragoza porque Zaragoza se postula. Quiere decir que Zaragoza dice, yo quiero ser una de esas 100 ciudades europeas climáticamente neutras para el año 2030, ¿no? Lo dice el ayuntamiento, pero hay más de 100 entidades que también suscriben ese acuerdo y esa petición, ¿no? Y ahora, como bien dices, eso es difícil, complicado. Y complicado, entre otras cosas, porque lo que son las emisiones directas del ayuntamiento, no tengo los números aquí, pero igual estamos hablando de entre el 10 o el 15% de las emisiones globales. ¿Y el resto qué es? Bueno, pues las de este restaurante, las tuyas, las mías, las de cualquier zaragozano, cualquier familia, cualquier empresa, o sea que nos va a exigir a todos, no solo al ayuntamiento, a los funcionarios, sino a todos, un desafío de decir, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Qué tecnologías inventamos? ¿Qué cambio de hábitos tenemos que hacer? Esto nos va a desafiar, ¿no? Nos va a desafiar, pero los desafíos nos hacen mejores, ¿no? Es decir, no hay buen marino si no se ha curtido en las tormentas, ¿no? Entonces, ahora, en estos 7 años, 8 años que nos quedan, en la ciudad de Zaragoza tendremos que dar el do de pecho y tendremos que decir, bueno, pues dar la mejor versión de nosotros mismos, porque no es fácil, pero es posible. 2 preguntas muy rápidas para terminar. Una, Ecodes, tiempo de actuar. ¿Dónde, cómo, de qué manera, qué hay que hacer todavía? 30 años, han pasado 30 años. ¿Celebráis ya vais a celebrarlo? 30 años. Sí. Bueno, pues ¿qué os queda después de 30 años? ¿Todo? ¿Poco? ¿Mucho? Pues por un lado hay un sentimiento doble, ¿no? Por un lado la satisfacción del trabajo hecho, ¿no? Y por otra parte la insatisfacción de todo lo que queda por lograr, que es muchísimo, ¿no? Que es muchísimo, ¿no?
y también un poco la convicción de que efectivamente estamos bien orientados, porque nosotros queremos promover cambios de políticas públicas, utilizamos 3 palancas para mejorar el mundo, esta es una. 2, promover el mercado de la sostenibilidad, o sea, que haya una oferta de productos y servicios más sostenibles, una demanda y una inversión, ¿no? Y también promovemos cambios culturales. Esas 3 palancas, si movemos esas 3 palancas, el mundo cambia. Y también una característica nuestra fundamental es articular a los pioneros. El mundo lo cambian los pioneros. Gente que va adelante, que se arriesga. Vosotros acabáis de sacar una cerveza pionera, y entonces habrá gente que en el sector dirá, esto es lo que han hecho, pues entonces yo podría, y seguirá los pasos, ¿no? Es decir, el mundo lo cambian los pioneros, y una de las tareas en las que dedicamos más atención es justamente articular y ponernos en contacto con los pioneros que ya están haciendo, ya están ocupados haciendo el cambio, no solo preocupados, sino están ocupados. La segunda, ecología y desarrollo. ¿Zaragoza marca o marca Zaragoza? Zaragoza tiene muchos números para ser una ciudad líder en temas de sostenibilidad, en temas de agua, y por eso se hizo aquí la Expo. Marcó una referencia, y la sigue en parte marcando, frente a los 130 litros por habitante y día, que sería la media en las ciudades españolas, ¿no? Pues nosotros estamos en menos de 100. El tema de las energías, el Valle del Ebro es una potencia mundial. El tamaño nuestro, de 700.000 habitantes, permite que a la vez haya una densidad, ¿no? Pero a la vez haya una escala en el que muchas cosas pueden ocurrir y deben ocurrir. O sea que yo creo, y antes lo señalabas, que este desafío de ser una ciudad climáticamente neutra es una gran oportunidad para que Zaragoza se transforme en la ciudad líder en temas de sostenibilidad en este país. Podemos hacerlo, debemos hacerlo y sabemos hacerlo. Víctor, ahí queda dicho. Estas palabras quedan grabadas. Muchas gracias y hasta la siguiente. Y ahora vamos a hacer un cuestionario rápido. Gracias.